Aleluya. Dios bendiga sus vidas, hermanos, en esta hermosa noche que tenemos, hermanos, para poder estudiar la palabra del Señor. Está haciendo un clima agradable, ¿verdad? Y no hay lluvia, ¿verdad? Tenemos la oportunidad de poder escuchar el mensaje bien. Y vamos a continuar, hermanos, con el estudio de la palabra del Señor. Continuamos con el tema matrimonio y familia cristiana. Estamos avanzando, hermanos, ya en el tema, ¿verdad?, de las damas, las mujeres, ¿verdad?, la responsabilidad, el deber en el matrimonio. Y vamos a dar inicio, hermanos, amén, a esta palabra. Esta noche les invito a buscar, hermanos, amén, en sus Biblias, en Lucas, en el Evangelio de Lucas, hermanos, capítulo 6, verso 47 al 48. Ahí estamos tomando, ¿verdad?, estas citas bíblicas como referencia, hermanos, amén, al llamado a establecer, hermanos, un hogar firme, un hogar, ¿verdad?, que esté fundamentado en la roca, ¿verdad?, que es Cristo. Eso es lo que dice la palabra. Es importante que podamos fundar, ¿verdad?, nuestra casa en la roca que es Cristo. Amén. Y le damos una lectura, hermanos, si ya lo tienen, le vamos a dar una lectura en una forma unida a la palabra del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Lucas 6, del 47 al 48, dice así la preciosa palabra del Señor: todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Aleluya. Oramos al Señor. Padre, gracias te damos, bendito Dios. Te damos toda la gloria y la alabanza, Señor. Te adoramos, te damos gracias, Señor. Estamos agradecidos en esta hora por tu grande bendición de salvación, de vida eterna, Señor, de esa vida abundante, Señor, que tú le das a cada uno, Señor, de tus hijos que han creído esta palabra, Señor. Sabemos, Padre Santo, que esto va más allá de lo que nosotros podemos ver y entender según tu palabra, Señor. Cosas maravillosas haces y sigues haciendo aún en el día de hoy, aún cuando estamos en la prueba, en las luchas, en aquellas debilidades tal vez, Señor. Todavía sí, Señor, tu palabra nos hace entender que tú, Señor, estás obrando en nuestras vidas. Estás, Señor, moldeando nuestras vidas, haciéndolo, Señor, conforme a tu voluntad cada día, Padre. Y por medio de tu palabra, en esta noche, Padre Celestial, te pedimos que nos ayudes a ser edificados, a comprender, Señor, esta palabra, a entender la razón, Señor, el alcance que debe tener tu palabra en nuestras vidas. Te pedimos que nos ayudes a entender tu palabra, Señor, en esta noche. Que tu Espíritu Santo, Señor, prepare el terreno, Señor, y también mis labios, Señor, mi boca, para poder hablar, Señor, esta verdad conforme a tu voluntad. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Haz tu voluntad, Padre. Mueve, Señor, las vidas. Que tú enseñes, Señor, a tus hijos a poder comprender esta parte, Señor, difícil de la vida, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Gloria al Señor. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Gloria a Dios. Dice acá, ¿verdad?, en este verso 48, dice: cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Muy importante, ¿verdad? Es una parábola, y aquí cuando dice cavó y ahondó, ¿verdad?, significa que nosotros profundicemos en conocer al Señor, ¿sí? Eso es lo que está diciendo, que nos profundicemos en conocer la verdad de Dios, para que podamos poner fundamentos firmes, fuertes, hermanos, en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, de tal modo que no se destruya por problemas, ¿verdad? Que luego dice, ¿verdad?, que habla de ríos que golpean con ímpetu. Son problemas, son situaciones, pueden ser enfermedades, problemas económicos, problemas sentimentales, ¿verdad? Todo lo que tenga que ver con aquello que puede destruir el hogar. El Señor dice que hay que cavar y ahondar, hay que poner hondo el fundamento, hay que ahondar. Significa hay que meterse
en la profundidad de la palabra de Dios, hermano. No hay otra cosa que pueda hacer, hermanos, un cambio en nuestra vida. No se puede pensar de otra manera, hermanos, más que por medio del conocimiento de la palabra es como nosotros alcanzamos realmente, hermanos, crecer y avanzar y entender a Dios y entender a nosotros, entender cómo está nuestra situación, qué debemos de hacer para poder cambiar la situación que haya en nuestra vida. Entonces esta palabra nos hace entender eso, ¿verdad? En otro texto, ¿verdad? Dice también, decía el Señor Jesús a sus discípulos que conoceremos la verdad. Le decía a sus discípulos: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Cuando una persona no conoce la palabra de Dios, hermanos, como lo debiéramos de escudriñar o conocer, tenemos muchas ataduras, tenemos muchas cadenas, estamos atados, ¿sí?, por Satanás, por pensamientos, porque así pensamos, porque tenemos pensamientos, hermanos, que nos apegan a una mentira, a algo que no es así. Y aquello que es mentira, hermanos, lo que produce, ¿verdad?, es desastre, es mal, es un final infeliz de problemas que no pueden tener solución, hermanos. Entonces, conoceréis la verdad, dice el Señor, y la verdad os hará libres. Eso es lo que estamos haciendo cuando estudiamos este tema de matrimonio, ¿verdad?, y familia cristiana. Queremos saber cuáles son las responsabilidades, cuál es el deber de la mujer, ¿verdad?, en este caso, en este tema, ¿verdad?, de hoy. Y no solamente eso, sino saber qué hacer en los diferentes problemas que existen hoy en la familia, en el matrimonio sobre todo. Hoy existen, hermanos, muchos problemas que desde la antigüedad, desde los tiempos, ¿verdad?, del apóstol Pablo y mucho más ha habido. No es nuevo, en realidad no es nuevo los problemas familiares y matrimoniales. Amén. Entonces no es nuevo, sino que hoy ha cambiado también, ha mutado, podríamos decir, ¿verdad? Y hay problemas mayores, hay problemas muy controversiales hoy en día en cuanto al matrimonio. Llegamos hasta pensar nosotros los pastores, ¿cómo vamos a trabajar con una iglesia donde casi toda la mayoría de la gente que llega a la iglesia casi llega, hermanos, con un problema matrimonial? Quiero decir, muchas veces se llega después de 1 o 2 matrimonios destruidos. Y hacíamos, ¿verdad?, un análisis con los pastores, ¿verdad? En un momento se estudió esto en toda la asamblea para tratar de comprender cómo funciona, cómo puede funcionar la iglesia, ya que lo que tenemos son gente, ¿verdad?, que ha pasado por estos procesos difíciles, y muchos, casi la mayoría de los que hoy llegan a las iglesias, hermanos, tienen ese problema y por esos problemas llegan. Entonces uno dice, ¿qué hacemos? ¿Verdad? Muchos pastores decían, ¿verdad?, ¿con quién trabajamos? Cuando necesitamos diáconos, cuando necesitamos gente, ¿verdad?, que la misma palabra nos pide requisitos, ¿verdad?, que casi no hay donde buscar ahora. Siempre nos topamos con ciertos problemas. Bueno, hoy vamos a tocar un tema muy interesante, hermanos. Abran bien los oídos. Amén. Ahí todos los que estamos interesados en la palabra, en los ministerios, en todo eso. ¿Por qué? Porque aquí el apóstol Pablo desarrolla, hermanos, un tema muy interesante que me he puesto a estudiar estos días para traer esta última parte del tema, ¿verdad?, de la mujer, o más bien de este tema, hablando, ¿verdad?, de la mujer como testimonio al esposo incrédulo. Noté que hay muchas cosas que el apóstol Pablo dice acá que tiene que ser, que es controversial para la iglesia, y que el mismo apóstol Pablo hace aquí un cóctel de muchos problemas, y va apareciendo tanto el varón como la mujer allá, pero también aplica muchas soluciones el apóstol Pablo, soluciones que hoy en día se cuestionan bastante en la iglesia o entre los pastores, en las doctrinas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, aquí en este pasaje que vamos a tomar, que es el libro de Corintios, que es en el capítulo 7, donde habla, ¿verdad?, de los problemas del matrimonio. Si usted lo busca allá en su Biblia, se va a dar cuenta que, ¿verdad?, de eso se trata. Primera de Corintios 7, ¿verdad? Ahí en el encabezado dice allá problemas del matrimonio. Y allí Pablo desarrolla, hermanos, una tesis muy grande sobre el tema, los problemas matrimoniales que hasta el día de hoy tenemos, y que muchas veces ya no buscamos qué hacer con la gente, con las herramientas que tenemos, cómo trabajamos como iglesia,
cuando existen, ¿verdad?, muchos problemas semejantes en contra de la iglesia. Entonces, hermanos, estamos viendo, hermanos, el tema, ¿verdad?, en la lección 5, y estamos en el punto número 5, la sujeción como testimonio al incrédulo. Esta parte lo vimos, ¿verdad?, la primera parte la última vez que tuvimos esta clase, y ahorita vamos a continuar viendo el mismo punto, pero ahora nos vamos a basar, ¿verdad?, más en el tema de Pablo, que está en el capítulo 7 de Primera de Corintios, donde habla problemas, ¿verdad?, del matrimonio. Entonces, ¿qué vemos acá? ¿Qué es lo que queremos aclarar o mirar o resolver? Vamos a ver detalles, porque aquí en este pasaje que el apóstol Pablo, ¿verdad?, esta carta que Pablo escribe a la iglesia de los Corintios, hay que entender que Pablo es como un pastor que, ¿verdad?, le está predicando a una iglesia, y la iglesia son los Corintios. Los Corintios tenían muchos problemas, hermanos, en cuestión de matrimonio, ya que los Corintios eran como nosotros, que estaban en el mundo pagano, vivían como sea. Algunos tenían hasta 2 esposas, 3 esposas, como sea, ¿verdad? En el mundo así es. Hoy en día hay hombres que tienen hasta 4 esposas, y algunos dicen, mientras lo puedan mantener, pueden tener hasta 10, ¿verdad? Entonces, ese es el criterio de la sociedad hoy, esa es la manera de pensar, y ya no es vergüenza que se sepa uno que tiene 1, 2, 3 esposas, que un día duerme acá, otro día duerme allá y otro día allá, y ya eso no es vergüenza. Ya no se esconde esas cosas, porque ya es algo casi normal. Pero entonces, hermanos, es importante ver, ¿verdad?, lo que la palabra del Señor dice en cuanto, ¿verdad?, a este tema. Estamos en la sujeción, ¿verdad?, como testimonio al incrédulo. Entonces el apóstol Pablo aquí trata muchos detalles que es bueno poner atención, ¿verdad?, en lo que vamos a explicar, porque esto incumbe a la iglesia y también a los ministerios que tenemos, que muchas veces se nos hace difícil hasta buscar diáconos hoy en la iglesia, hermanos, porque lamentablemente los que tienen como que los requisitos de poder ser diáconos muchas veces no tienen la consagración, y los que tienen la consagración muchas veces no tienen los requisitos para ser diácono. Entonces nos encontramos en una problemática, hermanos, de familias, de matrimonios que quieren buscar a Dios, quieren servir a Dios, pero nos vemos a veces como que un poco confusos en qué es lo que realmente tenemos que hacer. Estamos hablando últimamente en el tema, ¿verdad?, del crecimiento espiritual o de actuar, ¿verdad?, de una manera madura. Sí, y eso es lo que hace Dios también, ¿verdad?, con nosotros. Hay muchas cosas que empezamos estudiando y todavía no lo aprendemos todo, porque es como entrar a la primaria y luego llegar a la universidad. Vamos a ir aprendiendo en el camino cosas que van a ir perfeccionando, ¿verdad?, nuestro entendimiento para el servicio al Señor. Entonces acá, hermanos, el apóstol Pablo toca temas importantes siempre en cuanto a la mujer, pero nos abre, ¿verdad?, aquí un panorama muy claro el apóstol Pablo, ¿verdad? Amén. Vemos entonces acá una de las prioridades que hablamos la última vez es ¿verdad? La prioridad, ¿verdad?, del consejo bíblico es hacer todo lo posible por no romper el pacto o el matrimonio, ¿verdad?, el pacto matrimonial, sino ganarse al marido para Cristo. De esto ya hablamos, ¿verdad?, las semanas pasadas, de que es importante ver si realmente, en un sentido, si el que está con nosotros, aunque se llame cristiano, si realmente está convertido, para pues poder esperar. ¿Qué vamos a esperar de esa persona? Esperamos realmente la fidelidad a Dios, que sea un apoyo espiritual. A veces, aunque se llama cristiano, lamentablemente está totalmente muerto, o sea, no está convertido. Y dijimos la última semana, ¿verdad?, que las damas vean, ¿verdad?, si su esposo que tienen está convertido. No importa si se casaron, ¿verdad?, pensando que es hijo de cristianos, pero aquí entendemos que los que se convierten a Cristo, aunque puedan nacer en una familia cristiana, tienen que arrepentirse, tienen que bautizarse, tienen que hacer un compromiso con Dios y tienen que cumplir con el Señor para que puedan llevar una vida realmente cristiana, ¿ok? Entonces aquí el argumento o el último argumento que vimos acá, hermanos, es que no hay ¿cómo se llama?, permiso, podríamos decir, ¿verdad?, de que el matrimonio se destruya porque la mujer es cristiana y el esposo, ¿verdad?, es incrédulo. Aquí Pablo hace una explicación sobre este tema.
haciéndonos entender, ¿verdad?, que esto no debe ser. Entonces se tiene que luchar. Eso es lo que vimos la semana pasada. Se tiene que luchar para no romper el pacto matrimonial, sino ganarse al marido para Cristo. Esto es uno, ¿verdad?, de las cosas que vimos la semana pasada. Pero el apóstol Pablo abunda mucho en el tema, hermanos. Y aquí en la primera carta a los Corintios, capítulo 7, como ya le había dicho, ¿verdad?, lo vamos a estar viendo todo en la pantalla. Vemos, hermanos, acá en este tema de Corintios, del apóstol Pablo, habla sobre, ¿verdad?, lo mismo, ¿verdad? Nos vamos adentrando un poco, que ya que la palabra de Dios, hermanos, está llena de argumentos para el matrimonio, para que nosotros podamos entenderlo. Aquí en este capítulo 7, a partir de aquí del verso 10 al 11, dice: pero a los que están unidos en matrimonio, dice acá, mando, dice, no yo, dice Pablo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Esto habla en una tonalidad, el apóstol Pablo, de una ley, ¿verdad? De una ley que es universal. La ley sobre el matrimonio, hermanos, es universal. Quiero decir que esto del matrimonio no nació en el tiempo de Moisés, sino esto fue desde, hermanos, desde que el Señor, ¿verdad?, hizo al hombre en el huerto del Edén. El Señor estableció el matrimonio. Entonces el matrimonio, cuando digo que es universal, estoy diciendo, ¿verdad?, que es para toda la humanidad. Esto fue una ley universal que es creyente o no creyente, hermanos. El matrimonio se conoce, se entiende aún en los incrédulos qué es un matrimonio, ¿verdad? Y el matrimonio tiene sus leyes que también están establecidas. Entonces dice acá, la ley sobre el matrimonio es universal y se aplica a la iglesia y a los incrédulos, pero más a la iglesia. O sea, la iglesia observa más esto. ¿Por qué? Porque la iglesia entiende que no solamente son reglamentos, sino es una obediencia al Dios que nosotros creemos, al Dios que nosotros servimos. Así como Israel, así como nosotros, la iglesia, entendemos que son mandamientos de Dios, que no solamente son mandamientos de las autoridades, que la gente se case, que la gente, ¿verdad?, contraiga matrimonio. No, esto sabemos que viene de Dios. Entonces la iglesia, por lo tanto, tiene, ¿verdad?, más cuidado de cuidar bastante, ¿verdad?, los pactos, ya que es Dios el que establece esto. El creyente tiene que cuidar esto, ¿verdad? Primera de Corintios 7, 13, vamos avanzando, ¿verdad? Vea cómo vamos en el mismo capítulo 7, en el verso 13, dice: así una mujer, dice, y si una mujer, dice, tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Vuelve a decir, ¿verdad?, esta palabra. Estos dos textos que ya leímos nos dan, ¿verdad?, la referencia. Pero en el primero, en el verso 10 y 11, Pablo dice: pero a los que están unidos, dice, en matrimonio, y está hablando de una manera universal, dice: mando no yo, dice, sino el Señor, que la mujer no se separe de su marido, ¿verdad? Esto, cuando escuchamos esto, hermanos, como una ley, es difícil, porque hoy en día existen muchos problemas matrimoniales en las cuales, hermanos, los matrimonios, aunque a veces se le aconseja a las personas, ellos dicen: no se puede, es que no se puede, este matrimonio ya se echó a perder, ya no podemos. Y existe eso, ¿verdad? El apóstol Pablo, vemos que en el verso 13 vuelve a decir lo mismo. Esas dos partes parece que son lo mismo, pero no es lo mismo, porque aquí Pablo lo dice de otra manera. Es decir, Pablo aquí lo dice ya no como la ley, sino como un consejo. Aquí Pablo en el verso 13 está dando un consejo. Por eso en la primera palabra que leímos dice: no yo digo, dice, sino el Señor, ¿verdad? En una forma universal. Pero Pablo empieza a aconsejar a partir del verso 13, hermanos. Pablo empieza a dar consejos que son, dice Pablo, que son como una alternativa. No es una ley, sino alternativas. Son permisos apostólicos que vamos a ver aquí a partir del verso 13. Dice: y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente, dice, y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Amén. Dice acá: se prevé que puede haber separaciones sin divorcios, hermanos. Separaciones que las personas se separan. Uno se va a su casa, otro se queda en su casa tal vez.
Y dice acá, se prevé que pueda haber separaciones sin divorcios, con el fin de reflexión, con el fin de darse tiempo, con el fin de pensar sobre el problema tal vez, y de darse un tiempo, dice, pero sin andar en adulterio. Cuando las parejas, ¿verdad?, de alguna forma sabia, se toman un tiempo para meditar o para poder ver más con claridad el problema, puede suceder eso. El apóstol Pablo da un consejo, ¿verdad? Y aquí en el 1 de Corintios, en el 7:11, estamos en el capítulo 7, ahí aparece todo. Dice acá, y si se separa, dice, quédese sin casar. Amén. Y si se separa, quédese sin casar, dice, o reconcíliese con su marido. Hasta aquí, ¿verdad? Del verso que leímos antes, del verso 10 al verso 11, vemos que aquí lo que prevalece, hermanos, es una ley, ¿ok? Quiero que entiendan eso. Prevalece una ley, y por eso acá dice, y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese, dice, con su marido. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol Pablo? Que esto es lo original, esto es la ley, esto es lo básico, es lo que Dios espera. Que posiblemente hayan problemas en el matrimonio donde uno tenga que tomarse tiempo o tenga que llevar un momento las cosas a la autoridad o a la iglesia, etcétera, pero que haya un arreglo. La salida, parece que aquí no hay otra salida más que solamente reflexionar y volver otra vez con el esposo, ¿no? Y dice que si se separa, quédese sin casar, es decir, no se case otra vez, sino que espere o reconcíliese, dice, con su marido. Aquí vemos, hermanos, que este pasaje o este verso parece que nos limita totalmente, que las personas que se casan no se pueden separar totalmente. Es decir, si se separan, se pueden separar, pero no se casan otra vez. Amén. Entonces, imagínense, hay gente que se separa a los 20, a los 30 años de edad. Van a vivir todo el resto de su vida solteras, o sea, como madres solteras. Es un detalle. Casi ninguna mujer se queda así. Casi siempre lo que hace es volver a casarse, volver a juntarse, por muchos factores, ¿verdad? Necesita a alguien de su lado. Si vive con sus padres, pero sus padres no van a estar siempre, etcétera, ¿verdad? Entonces vemos que Pablo está ventilando problemas muy profundos acá, pero en este verso nos encierra, porque todavía estamos en el 11. Quiero que se den cuenta que en el 10 y en el 11 está hablando de una ley. La ley acá es, te puedes separar, pero no te casas. De otra manera, si quieres quieres tener otra vez matrimonio, vuelve con tu esposo, ¿verdad? Entonces dice acá, no se casen o reconcíliense con su marido. Entonces aquí parece que, hermanos, no hay opciones. Aquí es difícil eso, ¿verdad? Y estamos hablando, por ejemplo, ¿verdad?, de una esposa que ha creído y, ¿verdad?, y el esposo que no ha creído. Entonces hay conflictos. Es difícil eso, hermano. Hay muchas cosas. Y que ya dije, ¿verdad? No, si te dejan a los 50 años, hasta los 60 años, bueno, podría decir uno, ya está grande uno, bueno, que se quede así unos años más, vivir solo o sola. Pero algunos se separan, hermanos, a los 20 años. Y para vivir toda esa vida, ¿verdad? No es fácil en muchos sentidos. Entonces acá vemos que esto en el verso 11, en versos 10 y 11, está hablando la ley. Está hablando, ¿verdad?, lo que está establecido. Hay que entender ese tipo de cosas que habla la Biblia para entender lo que pasa. Amén. Entonces acá dice, aunque también se considera, dice, que se puede haber casos donde la mujer puede ser abandonado por su marido. Bueno, ¿qué pasa en ese caso? También el apóstol Pablo lo menciona. Ahora Pablo acá ya en el 15 ya está, ¿verdad?, dando una referencia, un consejo. Ya aquí no es la ley, eso no es lo que se espera o lo que conviene. Pero Pablo da, hermanos, aquí un permiso, una concesión, que quiere decir permiso, o una alternativa. Ya en el verso 15, Pablo, él está hablando de su consejo, no de la ley, sino de su consejo. Hay que entender eso. Entonces dice, pero si el incrédulo se separa, sepárese.
Amén. Dice, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre, que sea como una esclava de su esposo, sino, dice, en semejante caso, dice, sino que a paz nos llamó Dios. El apóstol Pablo entra aquí, hermanos, mete como una defensa el apóstol Pablo a las cuestiones que no se pueden llevar literalmente, hermanos, como bajo la ley. O sea, o te quedas soltera o vuelves con tu marido. Bueno, si el marido no quiere, y en este caso, ¿verdad? Como ya dijimos acá, ¿verdad? Existe el asunto cuando el marido es el que abandona. ¿Qué hace una mujer? Si la mujer ha hecho todo lo posible, entonces aquí hay otro problema, un problema que surge, un problema nuevo que surge porque aquí la mujer quiere estar con el esposo, pero el marido lo deja y dice, yo no quiero nada, yo me voy, te abandono, ¿verdad? Entonces dice acá, pero si el incrédulo dice se separa, sepárese, le dice a la esposa, ¿no? En este caso, sepárese, o sea, la esposa, quítate, déjalo. Pues no está el hermano, dice, o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó el Señor. Cuando la mujer, hermanos, ha hecho todo lo necesario, le explicamos acá, cuando la mujer ha hecho todo lo necesario para mantenerse fiel y es abandonada, dice aquí, la mujer queda libre del pacto, pues no puede ella llevar la culpa del esposo. Esto es algo que Pablo, ¿verdad? Está diciendo en realidad. O sea, aquí Pablo parece que ya está actuando de una manera liberal. Ya Pablo está aprobando de que la esposa se separe y que inclusive se puede casar otra vez, ¿sí? Sin embargo, hay que ir entendiendo bien de qué manera, porque Pablo no es un mal aconsejador, ni está en contra de Dios, ni en contra de la ley de Dios, sino que Pablo está tratando de solucionar los problemas matrimoniales para que la iglesia funcione, para que la iglesia camine. Entonces, aquí hay un problema que debe ser solucionado, y aquí hay una pequeña explicación, ¿verdad?, sobre este punto, sobre este tema. Dice, cuando la mujer ha hecho todo lo necesario, quiero decir que la mujer que ha procurado, ¿verdad?, amando a Dios, ya que entendimos, ¿verdad?, que la sujeción es como a Dios, ya que el respeto al marido es como a Dios. Quiere decir que es una mujer que ama a Dios, que de verdad quiere lo correcto. Cuando la mujer ha hecho todo lo necesario, hizo todo lo posible, buscó a Dios, rogó a Dios, se postró al Señor, oró, ayunó, buscó al Señor, buscó el consejo, hizo todo lo que una mujer santa puede hacer por su marido incrédulo, y el marido con todo eso, él dice, yo me voy, yo me largo, yo no quiero nada contigo, quédate con tu Dios, quédate con tu religión. ¿Qué hace entonces la mujer? Bueno, lo que Pablo está diciendo acá, que la mujer se separe, está diciendo que se divorcie, ¿verdad? Entonces dice acá, la mujer queda libre porque la mujer no puede llevar la culpa del esposo, ya que la mujer quiere continuar, pero el esposo lo abandona. Dice acá, la palabra sepárese aquí, en este punto, indica divorcio, ¿sí? Cuando dice, si el varón se va o se separa, que se separe entonces la mujer del varón. Pero la palabra aquí, separarse, está hablando de divorciarse. Ahora, hemos visto que en la ley Dios no aprueba eso. Dios no aprueba que se divorcien, pero aquí Pablo parece que está aprobando que se divorcien, ¿no? Pero esto es aquí donde tenemos que trabajar un poquito, ¿verdad?, el material que Pablo tiene acá, porque si no, cuando uno lo lee se confunde. Hay mucha gente que cuando lee esta parte de la Biblia se meten muchos pensamientos que pueden muchas veces uno caer en pecado, cuando realmente, hermanos, Pablo aquí está hablando de una manera muy sensata, ¿verdad?, como poniendo los pies sobre la tierra, viendo el problema de los corintios, viendo el problema que existe, ¿verdad? Y Pablo, ¿verdad?, entonces le dice sepárese, ¿verdad? Esa palabra sepárese, ya lo vemos acá en la Biblia, porque esta es la Biblia. Y dice acá, pero si el incrédulo se separa, se divorcia de ti, te diste da el divorcio, dice sepárese. Entonces Pablo aquí ya está aconsejando separarse, divorciarse. Aunque ya vimos, ¿verdad?, que en la ley, cuando Pablo dice, no yo lo digo, dice, sino el Señor dice,
Te puedes separar de tu esposo y quédate sola. Si no, regresa con tu esposo. Pero ahora Pablo, él ya no usa ese término. Ahora Pablo sale de allí y dice, vamos a darle una solución a los hermanos. ¿Por qué? Porque hay tanta gente que tiene ese problema hasta el día de hoy, que aún no se puede ser ni diácono hoy en una iglesia cuando no estudiamos toda la palabra para entender lo que realmente significa o qué podemos sacar de esto, qué verdades hay en todo esto, ¿no? Entonces dice acá, ¿verdad? Que Pablo dice, sepárese, indica divorcio. Si el esposo ha roto el pacto, ella queda libre para rehacer su vida con otro. Está diciendo que puede separarse, ¿verdad? Cuando habla aquí de separarse o quedar libre, hermanos, quiere decir que una mujer que queda libre, o sea, con el pacto se rompe, pero no la mujer lo rompió, sino el varón. Si la mujer queda libre, quiere decir que puede casarse, porque la libertad significa que ya no está atado al esposo. Por eso cuando el esposo también muere, que eso es una de las maneras de hacerse libre, es que el esposo se muera. Cuando el esposo se muere, la mujer queda libre automáticamente. Es decir, se puede casar sin que peque. En otro caso, sería que el esposo se separe y pida el divorcio, y entonces el esposo rompe el pacto y la mujer queda libre. Entonces quiere decir que la mujer queda libre y puede casarse y puede hacer una nueva vida con otra persona sin problemas delante de Dios. ¿Por qué? Porque no puede llevar ella, ¿verdad?, el pecado del otro, sino que cada uno llevará su propio pecado según como haya procedido. Eso hay que entenderlo. Entonces acá dice, si el esposo ha roto el pacto, ella queda libre para rehacer su vida con otro. Ojalá que nunca nos pase aquí, ¿verdad? Porque esto resuelve un problema, hermanos, de las mujeres que se convierten al Señor, pero el esposo no. Pero déjenme decirle una cosa, que también esto puede pasar a los cristianos, o sea, a los creyentes, que los dos de verdad creen en el Señor, pero que llega un momento que el matrimonio es insoportable, se volvió mal, algo pasó y se separan. Ya siendo cristianos, con testimonio de cristianos, y uno hace eso, hermanos, ya prácticamente ahí sí se pierde realmente muchos privilegios. ¿Por qué? Porque ya conocen la palabra. A diferencia de que, ¿verdad?, uno está en el mundo o lejos de Dios y hace todo tipo de matrimonios y luego viene a Cristo, es diferente porque lo hacía cuando no sabía la palabra. Pero estamos hablando en este sentido de los matrimonios que se convirtieron la esposa, porque de eso estamos hablando ahorita, aunque esto compete a los dos. O sea, le puede pasar al hombre o a la mujer, pero aquí estamos hablando de la mujer. Entonces, si la mujer, si el esposo rompe el pacto y se va, la esposa queda libre, puede casarse por el hecho de haber quedado libre. ¿Qué pasa? Una observación con madurez. Esto es lo que nos ayuda a entender en la carta de Pablo. Sí, dice acá esta explicación, este pequeño comentario, dice acá, esta carta fue escrita, dice, para solucionar problemas internos con madurez espiritual, para poner solución, ¿verdad?, que no son una ley o una doctrina. O sea que lo que Pablo aconseja ya no es una ley, no es una doctrina, no se aplica a todos. Es decir, es un consejo que se puede dar a algunas hermanas que tienen ese problema, pero habría que observar en qué sentido, cómo pasó los problemas. Entonces, cuando decimos que no es una ley, lo que Pablo está diciendo no es una doctrina, quiere decir que no podemos decir, entonces nomás que me separe del esposo y se acabó, me puedo recasar y sin no tener problemas con Dios. No, ¿por qué? Porque en realidad lo que Pablo está diciendo no es una ley, tampoco es una doctrina. Pablo está tratando de solucionar los problemas que pueden haber en la iglesia con los matrimonios, y que se puede cometer injusticias y hasta muchas veces detener a las personas a servir a Dios por esos problemas que tienen, cuando realmente, ¿verdad?, están andando en lo correcto y hayan sufrido una injusticia. Entonces dice acá, ¿verdad?, que esta carta, hermano, fue escrita para esto. O sea, Pablo va a solucionar problemas
de matrimonio de los corintios. Allá en la iglesia de los corintios había un desbarajuste, como decimos acá, en cuanto a los dones, en cuanto a los matrimonios, todo eso. Por eso Pablo escribe esta carta con esos puntos. ¿Por qué? Porque hay estos problemas. Entonces esta carta dice acá una observación, dice con madurez. Aquí debe haber madurez para entender esto, hermanos, porque no es que se diga una cosa, todos vamos a hacerlo así. No, hay que observar, hay que platicar con el matrimonio o con la mujer que se separó, cómo pasaron las cosas, para saber si realmente tiene ese permiso, o sea, si es así o no. Estamos hablando de familia cristiana, de matrimonio cristiano. Entonces, esta carta fue escrita para solucionar los problemas, ¿verdad?, internos, dice con madurez espiritual, para poner solución, ¿verdad?, que no son una ley. Pablo ya lo va a decir acá, y tampoco es una doctrina, pero que se puede aconsejar en excepciones, para que los cristianos puedan servir al Señor sin prejuicios. Es muy importante, ¿verdad?, este detalle, hermanos, que estamos viendo, porque nos incumbe a la iglesia. Los matrimonios forman la iglesia, y cuando se requiere de líderes de la misma iglesia, tomamos líderes. Entonces cuando la iglesia tiene problemas de este tipo, hermano, queda que ya no buscamos ni a quién poner, ni quién pueda servir, porque notamos que todo se ha vuelto, ¿verdad?, bajo una ley. Aquí el apóstol Pablo nos está abriendo una claridad en este estudio de comprender cómo podemos llevar esto. Entonces aquí es muy importante esto que va a decir Pablo acá, porque él mismo aclara con qué sentido lo está diciendo. Dice, pero que se puede aconsejar en excepciones, para que los cristianos puedan servir al Señor sin prejuicios, ¿verdad? Entonces hay un comentario más acá, dice, una observación con madurez. Dice, Pablo deja claro que una cosa es lo que Dios ha dicho como ley, óigalo bien, y otra es, ¿verdad?, lo que él toma como una alternativa y un permiso para hacer más fácil la carga a los cristianos justificados, óiganlo bien, justificados, salvos, ¿verdad?, que ya son salvos de verdad por Cristo, pero no para todos. Amén. Esto funciona para los que de verdad aman a Dios, quieren servir a Dios, quieren estar en el diaconado, pero hay un problema. Entonces ahí es cuando, ¿verdad?, el apóstol Pablo resuelve esto, para que la iglesia entienda de que muchas veces no se puede manejar a la iglesia siempre bajo la ley, porque no estamos bajo una ley, sino estamos bajo la gracia. Entonces esto explica algo muy importante, ¿verdad?, para facilitar, ¿verdad?, la carga a los cristianos justificados. Esa es una palabra muy importante, justificados. ¿Quién nos justificó? ¿Quién nos perdonó cuando venimos a Cristo? ¿Quién nos ha perdonado cuando hemos tenido problemas de esa índole? Cristo. Cristo ha muerto por nosotros, murió por nuestros pecados, murió por nuestros errores, murió por todos esos problemas que tiene la iglesia, sobre todo los problemas familiares y de matrimonio. Entonces es muy importante, pero en la última parte dice acá, no para todos. Es decir, esto no es que se diga así, y entonces cualquiera persona puede, ¿cómo se llama?, tener un cargo en la iglesia, aunque tenga eso. Porque hay una cosa, puede tener ese problema, pero hay que ver su consagración, hay que ver cómo busca a Dios, hay que ver cómo está. Por eso hay una ley, por eso la ley está puesta para frenar que no entren corriendo todos. Y luego se puede observar a quienes se les puede tal vez dar, ¿verdad?, alguna preferencia de acuerdo a cómo, ¿verdad?, procede su problema. ¿Ok? Hacemos esta observación, hermanos, que es muy importante en este punto, porque estamos hablando de esto. Hay muchas damas en la iglesia que a veces no pueden tomar cargos porque tienen un problema de matrimonio, ¿verdad? Algunos dicen, es que algunos nos habían dicho, ¿verdad?, yo no me puedo bautizar porque tengo un problema matrimonial, porque hay esto y aquí, pero yo quiero servir a Dios, yo quiero amar a Dios. Bueno, en realidad eso es un protocolo de una iglesia, no es la palabra. En realidad la palabra del Señor dice, crea y bautícese. Amén.
es muy importante que haya sinceridad, muy importante que de verdad nos hayamos convertido a Cristo, y de esa manera somos justificados en muchas cosas. Entonces acá el apóstol Pablo menciona esto, hermanos, como un permiso, como una alternativa. No es la ley, es una alternativa. Si usamos la ley, solo te puedes separar, pero no te casas. Si usamos la ley, regresa con tu marido. Entonces no hay. Pero cuando Pablo hace este comentario, él menciona que él no está hablando conforme a la ley, sino está hablando conforme a un consejo que Dios mismo le da como apóstol, ya que sabemos que las palabras de Pablo son válidos porque está escrito en la palabra, ¿ok? Entonces Pablo dice acá, ¿verdad? Pablo, ¿verdad? Cuando le escribe a Timoteo, hablando de la ley, porque estoy tratando de explicar esto, que hay una ley que tiene una cierta limitación, pero que hay un consejo del apóstol Pablo que dice, sepárese. Y uno dice, ¿a quién obedecemos? Pues claro, esto es una explicación bíblica, pero la palabra del Señor nos hace entender esto cuando dice aquí en 1 Timoteo 1:9, dice, conociendo esto, dice, que la ley no fue dada para los justos, para el justo, dice, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores. Es decir, es importante que se use la ley, porque hay gente, hermano, que va a tomar como ocasión del consejo de Pablo para hacer lo malo. Aquí está el problema. Por eso siempre tiene que haber como que una ley por encima de todo. Aunque Pablo da un permiso, pero eso se tiene que observar con mucho cuidado. Quiere decir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la ley no es dado, hermanos, para los que sinceramente buscan a Dios, aman a Dios, ¿verdad? La ley fue dado para aquellos que quieren jugar con las cosas de Dios. Entonces, aquellos que quieren jugar con las cosas de Dios les decimos no, ¿verdad? Si estás recasado, no. Si aquí una persona que conoce la palabra, con su esposa, esposo y esposa sirven a Dios, y de repente se descarría uno o se descarrían los dos y se recasan y se vuelven a casar y vienen otra vez a la iglesia y quieren tomar parte, a esos no les vamos a dar lugar. Y podrían decir, bueno, ¿y por qué no nos dan lugar? Porque somos recasados. Pero ¿cómo a otros le están dando lugar aunque son recasados? Es que es diferente que haya sido un recasado antes de conocer a Cristo y otro que estando en los caminos de Dios con testimonio, que nosotros lo hayamos visto acá y hayamos visto cómo son rebeldes y que les demos permiso. Entonces, por eso la ley se usa ¿para quién? Para los rebeldes, para los impíos, para los que quieren jugar con la gracia de Dios, de decir es que Dios nos justifica y nosotros podemos hacer y deshacer y Dios nos sana y Dios nos salva y Dios nos perdona. Hay gente que quiere jugar con la gracia de Dios así, hermano, y eso no es permitido. Entonces Pablo usa una concesión, una alternativa, solo para poderle dejar que aquellos que tienen problemas matrimoniales también puedan servir en la iglesia, pero tiene que verse caso por caso, no es una cosa general. Habría que examinar cuál fue el problema de este matrimonio, cuál fue el problema del otro matrimonio que se recasaron, cuál fue el móvil, en qué momento, cuándo sucedió. Entonces aquí el apóstol Pablo, ¿verdad?, menciona algo cuando le manda una carta a Timoteo y dice, conociendo esto, dice que la ley no fue dada para el justo, sino para, dice acá, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, aquellos que quieren jugar con las cosas de Dios nada más. Pero los justos, hermanos, tenemos un acceso. Los justos tenemos, amado hermano, el apoyo de nuestro Señor Jesucristo, porque Él sabe cuando hay sinceridad en nuestro corazón de amar a Dios y que a veces nos está estorbando tal vez un esposo que ya nos, como quien dice, nos manchó, y nos divorciamos, ¿verdad? Pero no es porque nosotros queríamos eso, sino porque el esposo se fue, se largó y nos dejó y quedamos mal. Entonces dice el apóstol Pablo aquí, hay que tratar este caso, hay que ver este problema. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, dando un consejo, ¿verdad?, apostólico. ¿Cuál es?
dice aquí el apóstol Pablo, vean bien esto, oigan bien esto. Primera de Corintios 7, 10 al 11 dice, pero dice a los que están unidos en matrimonio, mando, dice, no yo, dice, sino el Señor. Aquí el apóstol Pablo usa esto en el verso 10, 11 que ya habíamos leído. ¿Por qué? Porque Pablo va a dar su opinión. Y por eso desde en el primer verso Pablo dice, esto es lo que dice Dios, esto es lo que dice el Señor. O sea, lo que quiso decir Pablo, yo también voy a opinar, yo también voy a tratar este caso según me ha dado el Señor el permiso de hacerlo, ¿ok? Porque Pablo tenía el permiso de Dios de hacer lo que hizo. Vamos a ver si esto es cierto. Pablo aquí, entonces acá en el capítulo 7, verso 12, ya aquí Pablo habla de otra manera. Dice, y a los demás, ¿sí? Y a los demás. Está hablando, hermanos, amén, de todos los problemas matrimoniales que se puedan dar. Dice acá, yo digo, no el Señor. Vean lo que aquí Pablo cambia. Ya dijo primero, ¿verdad? Esto no yo lo digo, sino el Señor. Pero aquí Pablo dice, y a los demás yo digo, no el Señor. ¿Ok? Es muy importante que veamos eso. Ahora, ¿qué pasa aquí? Está mal Pablo. Pablo está saliéndose de orden, está dando permiso a una cosa. Y por eso es importante ver, hermanos, amén, cuando algo se dice como una ley, pero cuando hay ciertos permisos o alternativas que se toman para hacer algo, hermanos, que aunque sí hay una palabra que dice no se debe de hacer esto, pero a veces se tiene que hacer porque es una alternativa que se toma del consejo mismo de Dios. Aquí Pablo nos enseña muy claro ese problema o ese detalle, porque Pablo ya dijo que en cuanto al Señor, ¿qué dice el Señor? Que si se separan, no se casen. Lo más que pueden hacer es volver con el mismo marido. Pero ahora Pablo va a usar otro tema. Y Pablo dice acá, ahora, no Dios dice esto, o sea, no Dios lo dice, no la ley dice eso quiso decir, sino yo. Y a los demás yo digo, no el Señor, ¿verdad? Esto es las alternativas o concesión apostólica, ¿verdad? Esa palabra está ahí escrita. Mas esto digo, dice, por vía de concesión, ¿verdad? Aquí Pablo, ya aquí desde aquí en el verso 7, verso 6, en el capítulo 7, verso 6, ya Pablo había dicho que va a hablar en este tono, va a hablar de esta manera, va a hablar en defensa de todos esos matrimonios que tenían problemas por X razones que les limitaba, hermanos, para buscar y servir a Dios. Oiga bien esto, entonces dice acá, mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Entonces Pablo acá nos deja claro que está tratando un tema delicado donde Pablo toma, ¿verdad?, ciertas responsabilidades para tratar, hermanos, los problemas matrimoniales que no tienen una solución con la ley. Es decir, en la ley si pecas te apedrean, ¿verdad? No hay otra salida. Ahora pecas y te arrepientes y Cristo te perdona, pero antes no. La ley es, si tú pecaste te matan, no hay solución. Y eso es lo que pasa cuando la palabra dice allá, ¿verdad? Si te separas, no te cases, quédate así. Y si quieres volver a tener a un varón, vuelve con tu marido. Entonces como que es difícil eso para la sociedad de hoy. Decimos esto en el sentido de que a veces realmente es imposible volver con el mismo esposo que no quiere nada, o que él ya hizo su vida, se fue, se casó, tuvo hijos con otra persona, nunca va a volver. Y la esposa esperando allá toda la vida. Pablo consideraba que eso sería como injusto, ya que en este caso que estoy hablando es que el esposo abandonó a la esposa. La esposa hizo todo lo posible, oró, ayunó, dio buen testimonio, hizo todo lo posible para que el esposo no se vaya, para que el esposo crea. Pero el esposo, como también tiene dominio propio, tiene soberanía que Dios nos ha dado, ¿verdad? Porque eso de creer no se obliga. Dios no puede obligar a nadie a creer. Él hace todo lo posible para que creas, pero tú tienes que tomar tu decisión. Entonces el esposo, por más que la esposa se consagre o haga una cosa, si el esposo decide dejarlo y divorciarse, la esposa tiene un problema, porque ella no es culpable, pero ella va a sufrir.
Va a quedarse sin varón, tal vez si tiene 20 años, toda la vida. O volver con el esposo, pero ¿cómo vuelve? Entonces Pablo dice, tengo que aconsejar algo aquí para que la iglesia pueda tener una alternativa. Oigan bien esto, hermanos. Entonces es muy importante lo que Pablo dice acá, porque esto nos abre el entendimiento para darnos cuenta que aunque hay una palabra escrita ya como una ley que dice, ¿verdad?, no se puede ser diácono, por ejemplo, porque es rechazado. Bueno, hay que observar, conforme a lo que Pablo dice acá, en qué estado estaban las personas que no pueden ser diáconos. Es decir, se recasaron antes de conocer al Señor, se recasaron estando en la iglesia, es otra cosa. Entonces aquí Pablo dice, mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. O sea que hay que observar para poder juzgar un caso y decir, bueno, tú puedes tomar un cargo, tú puedes hacer esto, porque entendemos, ¿verdad?, que hay ciertos permisos, aunque hay un mandamiento, pero la iglesia tiene concesiones, porque la iglesia no necesita exactamente un mandamiento, sino necesita tener al Espíritu Santo en su corazón para decidir lo correcto y qué hacer, ¿verdad? Entonces eso es lo que dice aquí la palabra. Entonces dice acá, esto no contradice lo que Dios piensa del divorcio. Cuando oímos que dice Pablo esto y lo que dice Dios, parece que entre Pablo y Dios aquí hay un problema. Alguien podría decir que se está contradiciendo la misma palabra de Dios. No, porque Pablo está dejando claro en qué sentido está dando, ¿verdad?, estos permisos. Dice, esto no contradice lo que Dios piensa del divorcio. Lo que Dios dice del divorcio, que no debe divorciarse uno, no debe. Si esto debía de hacer un cristiano, eso es lo que debe hacer dos personas que se casan delante del Señor, que creen en Cristo, nunca piensen separarse. Eso es lo que prevalece, eso es lo que debe prevalecer. Pero habiendo tantos problemas matrimoniales, que la iglesia está lleno de gente así, mi amado hermano, volvemos a eso. ¿Qué haría Pablo con esa gente? Nadie puede servir a Dios, porque todos están recasados, todos tienen problemas matrimoniales. Pero Pablo aquí dice, hay una alternativa. No la ley lo dice, yo lo digo como apóstol, ¿verdad? Esto es lo que está diciendo acá. Mas esto digo por vía de concesión, que quiere decir permiso, no por mandamiento, ¿verdad? Entonces hay cosas que tenemos que observar que es un mandamiento, pero el mandamiento es bueno. ¿Para qué es bueno el mandamiento? Para que no se filtren los rebeldes, ¿ok? El mandamiento es bueno para que no hagamos las cosas solamente por gusto y dejemos esposas, dejemos esposos solamente por ser adúlteros y escudarnos, porque Pablo dijo una cosa. No, por eso la ley es máxima. El consejo de Pablo es un consejo que, como un pastor aquí, ¿verdad?, tiene que aconsejar y tiene que saber cuál fue tu problema y buscar una solución. Porque no puede decirte un pastor, es que tú no sirves, ya no sirves, estás dañado con tu matrimonio, con esto, y sabes que lo único que te queda es irte al infierno, ¿verdad? O eso diríamos, pero no se puede. La gente que ha pecado, que ha pasado matrimonios rotos, etcétera, no se le puede decir que se va a perder, porque entonces, ¿para qué murió el Señor? Tenía que darse una alternativa para que aquellos que son sinceros, que quieren servir al Señor, a pesar de que tuvieron tal vez un problema de recasamiento antes de venir a Cristo, puedan hacerlo. Pero eso no es una ley, tampoco es una doctrina, es un permiso nada más, que se da cuando las personas en verdad han sido transformadas, ¿ok? Se recasaron, hicieron cosas, no sé qué tanto hicieron, pero ahora que están en su nueva vida en Cristo, se quedaron con la esposa que tienen, son fieles, aman a Dios, buscan a Dios, se consagran, ellos están limpios para hacer la obra del Señor. Eso es lo que está diciendo aquí Pablo. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento, dice acá. Dice entonces acá, explicamos aquí, verá esta parte, dice, esto no contradice lo que Dios piensa del divorcio. Ya lo dijimos. O sea, sería absurdo que Pablo diga una cosa, escriba algo
y que esté peleado con Dios o con la ley. No, pero Pablo está diciendo algo que se puede hacer a pesar que existe una ley. Dice, esto no contradice lo que Dios piensa del divorcio, sino es un consejo del apóstol Pablo para sanar las injusticias en los matrimonios. Significa que no es lo mejor, pero es una alternativa y un permiso por consejo apostólico. Entendiendo que respetamos, ¿verdad?, al apóstol Pablo por ser, ¿verdad?, un apóstol llamado por Jesucristo. Podemos entender que lo que Pablo dice acá es algo que tiene validez también en la iglesia de hoy. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor? Gloria al Señor. Porque si no nos vamos a quedar hasta sin diáconos. Como decimos, ¿verdad? Hay quienes tienen, ¿verdad?, los requisitos. Están casados una sola vez, con hijos propios, pero resulta que no quieren buscar al Señor. No pueden ser diáconos. Hay gente que buscan al Señor, pero tienen un problema de recasamiento. Habría que observar primero en qué condición obtuvieron ese problema, para saber si lo que dice el apóstol Pablo aquí tiene validez. Entonces esto, dice acá, no contradice. Significa, dice, que no es lo mejor, no es lo que Dios espera de la humanidad ni de la iglesia, pero esto es una alternativa. Pablo entonces usa esto, hermanos, como una alternativa. Si no lo podemos explicar así, lo que dice Pablo no tiene sentido. Si no podemos entenderlo así, entonces lo que dice Pablo no tiene sentido. Estaría Pablo hablando como que en contra, ¿verdad?, de la palabra misma de Dios. Pero Pablo dice acá, ¿verdad?, 1 Corintios 7, 24, dice, cada uno, hermanos, dice, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. El apóstol Pablo termina, ¿verdad?, esta parte, porque aquí termina ya en el verso 24. Estuvimos leyendo desde del 10, ¿verdad?, hasta el 24, pero ya en esta última parte Pablo cierra todo esto y dice acá, cada uno, hermanos, dice, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Significa, hermanos, que si venimos del mundo tuviendo un problema matrimonial, llegamos acá y tenemos una familia, lo que el Señor pide acá y lo que el apóstol Pablo dice, quédense como están, sirvan a Dios así como están, pero quédense así como están. Que no se escuche, ¿verdad?, de que ya estando buscando a Dios, siendo cristianos bautizados, miembros de la iglesia, otra vez se quieren volver a casar con otra persona. Bueno, si es así, entonces ahí Pablo no da permiso. Entonces no hay permiso en ese caso de decir, bueno, Pablo dice que hay pequeñas concesiones, permisos para remendar alguna cosa. No. Pablo dice acá, cada uno, hermanos, dice acá, en el estado en que fueron llamados, quiere decir en el estado como creyeron, ¿sí? Así como creyeron, ¿verdad? Así como están, así como vinieron, con la familia con que vinieron, con el esposo con que vinieron, ¿sí? Así permanezca, dice, así permanezca para con Dios. ¿Qué está diciendo Pablo? Sirvan a Dios como están. Porque no es lo mejor. Ojalá no hubieran cometido nada de eso y vinieran a Dios con su primera esposa o su primer esposo. Pero en el mundo hicimos y deshicimos muchas cosas, o como ya dijimos muchas veces, no es que nosotros deshicimos, es que el problema, ¿verdad?, hoy en día, por ejemplo, tenemos el problema, por ejemplo, del alcoholismo, de la drogadicción. No sabemos exactamente si en los tiempos de Pablo existía ese problema, pero hoy muchas de las separaciones llegan a surgir, hermano, por eso. Muchas veces el esposo se droga, se olvida de la familia, se va, abandona el hogar, abandona a los hijos, y la esposa tiene que buscar qué hacer. ¿Qué hace una esposa cristiana en ese caso? ¿Qué haría? Quedarse con el drogadicto todo el tiempo, exponiendo a que maten a los niños, o lo maten a ella, o la lastimen, o cosas así, o no coman, etcétera. ¿Qué pasaría si eso pasa? Hoy tenemos estos problemas. Bueno, eso es lo que va a pasar. Que si una persona, ¿verdad?, por esas razones se separó
estando en el mundo, pero vino al Señor ahora con el que está tiene que luchar. Bueno, pensemos que se convirtió la hermana y vino con su esposo incrédulo porque el esposo no se ha convertido, que eso es lo que estamos tratando en el tema desde el pasado hasta este. Estamos tratando de que si hay una mujer, ¿verdad?, que ama a Dios, que ha creído en el Señor, pero su esposo no se ha convertido, tal vez viene de visitante a la iglesia, viene y se queda en la puerta, viene y lo viene a buscar y tiene un problema, es en la manera que vino, ¿verdad? Puede servir al Señor y tiene que luchar, como ya lo dijimos, ¿verdad? ¿Por qué? Por cuidar su matrimonio, ¿verdad? No provocar separarse. No tiene por qué llegar y decir, bueno, ahora que me convertí, dejo al incrédulo y busco a un hermano en la iglesia. No, porque puede vivir con su esposo incrédulo, que es lo que dice Pablo aquí, ¿verdad? Antes de lo que leímos, dice que no se separe del incrédulo, sino que viva con el incrédulo, ¿verdad? Si consiente él vivir con ella, que se quede, no lo abandone, dice Pablo. Aunque todo esto puede entrar en contradicción o juicio, mucha gente puede juzgar cosas de la vida de los demás hermanos, que eso es lo que normalmente pasa en una iglesia y en el mundo, ¿verdad? La gente juzga mucho a las personas que han tenido problemas matrimoniales pero es más triste cuando la misma iglesia, hermanos, juzga a los hermanos de esa manera. Es importante notar, hermanos, amén, aquí la postura del apóstol Pablo en cuanto a la problemática que está exponiendo aquí, porque aquí habló el apóstol Pablo en el capítulo 7 problemas del matrimonio, pero en estos problemas del matrimonio entran, hermanos, muchos factores, ¿verdad? De que o la esposa no se sujeta y no busca a Dios y hace que el matrimonio se destruya, o la esposa busca a Dios y hace todo lo correcto y el esposo de por sí dice, me voy. ¿Qué hace? Sirve a Dios, se queda. ¿Qué va a hacer? Si es una mujer joven, como ya hemos dicho, con niños pequeños, que necesita a alguien que los represente, alguien que los cuide, alguien que los mantenga, etcétera, ¿verdad? Por cualquiera de las razones que sean, una mujer tendría que buscar, hermanos, una pareja y casarse otra vez. Ahora, ¿qué le hacemos a esa persona que le pasa esa situación? Pues lo que está diciendo aquí la palabra, ¿verdad? Sería injusto, realmente sería injusto que se confine, ¿verdad?, a esas personas, a que sean personas en la iglesia que no tienen parte. Pero a veces se juzga eso hasta el grado de que nos parece que esas personas en la iglesia no tienen ni parte. ¿Por qué? Porque tienen un historial de esa manera. Y ese es un problema del matrimonio. Y Pablo dice estas cosas, ¿verdad? Que es importante cómo empezamos a servir a Dios cuando nos damos cuenta que queremos amar a Dios y nos damos cuenta de nuestro pecado, de nuestra carga, hermanos, amén. Dios nos perdona, Cristo nos perdona, nos justifica. Por más que hayamos tenido, ¿verdad?, tantos maridos, el Señor nos perdonará. Eso es lo que dice el Señor Jesús, ¿verdad? Le dijo a aquella mujer, a la samaritana, ¿verdad? Cuando le dijo, ¿verdad?, que traiga a su marido, que hable a su marido. Y le dijo, ¿verdad?, que no tiene marido. Y le digo, sí, porque 5 has tenido y aún el que tienes tampoco es tu marido. O sea que, y el Señor le dijo, si tú me pidieras del agua que yo te puedo dar, yo te daría un agua que saltaría para vida eterna, le dijo a aquella mujer. Es decir, Jesús le ofreció a esa mujer, a pesar de que Jesús sabía la condición de esa mujer, le dijo, tú puedes ser una cristiana, tú puedes ser una servidora, tú puedes adorarme, tú puedes entrar en mis aposentos a pesar de todas tus condiciones, porque el que salva, el que justifica se llama Jesucristo. Alaba su nombre, dale gloria y alabanza, aleluya. ¿Sí? Y por eso el apóstol Pablo, hermanos, hace este comentario que cuando uno lee esta parte, muchas cosas no comprenden. Muchas veces nos han confrontado con este texto. Es que la Biblia, es que Pablo dice esto, pero es que Pablo dice aquello, pero le dice, es que Pablo dice que no, Dios lo dice. Bueno, entonces, ¿qué es Pablo? Si Pablo fue llamado por el Señor. Y por eso cuando él dice, yo lo digo en manera de concesión, de permiso, una alternativa para los matrimonios o para la recasada o para el recasado, Pablo está diciendo que él está dando, hermanos, amén, una salida, una alternativa.
Y Pablo está dejando claro, eso no es la ley, eso no es lo que Dios había querido para la humanidad. Pero hoy nos encontramos en una humanidad, hermanos, donde tenemos la mayoría de la iglesia que hoy existe, tiene ese problema. La mayoría, hermanos. Y por eso el último año que tuvimos ya no tenemos ni diáconos. ¿Por qué? Porque siguiendo un reglamento decimos no se puede. Pero cuando vamos creciendo y madurando, hermanos, en la palabra, que eso es lo que hace la palabra, cuando lo estudiamos, pues maduramos. ¿Por qué? Porque la misma palabra nos hace entender, la misma palabra nos da alternativas. Y aquí no es que Pablo esté solapando pecados, ni tampoco la iglesia lo debe de hacer, sino tenemos que observar a las personas que buscan a Dios, a las personas que consagran su vida a Dios, aunque fue un borracho, fue un drogadicto, aunque mató a alguien, aunque tuvo 5 esposas. Bueno, ¿cómo hoy está buscando al Señor? Pablo entonces dice, cada uno, hermanos, dice, en el estado en que fue llamado por el Señor para servirle, así permanezca para con Dios. Es importante que ya nos, establezcamos, hermanos, el matrimonio que tenemos para que podamos servir a Dios. Pero cuando habla de esto, Pablo, es importante notar que hay que consagrarse. Amén. ¿Para qué? Para que podamos tener ese perfil para poder estar delante del Señor, aún servir a Dios, hermanos, en todo eso. Entonces, este es un problema muy grande que hasta el día de hoy, hermanos, no se aclara. Ya creo que ya van 2 cumbres que hacen de esto, discutiendo este tema, discutiendo que si es lícito que alguna persona recasada pueda ser diácono o no, o pastor, etcétera. Se ha discutido tanto, pero muy poco se ha observado los detalles que el apóstol Pablo dice aquí, que según estamos, ¿verdad?, entendiendo, y Pablo lo menciona con claridad. Dice, no la ley lo dice, no el Señor lo dice, sino que yo digo que la iglesia puede trabajar de esta manera, tomando en cuenta que la máxima autoridad es Dios y es Cristo. Pues Pablo, ¿verdad?, fue llamado para los gentiles, y dice la palabra que Pablo fue llamado para los gentiles. Pablo fue llamado para esos problemas exactamente. Amén. Pablo fue llamado para resolver los problemas de los gentiles que venían a Cristo en muchos problemas matrimoniales. Y por eso Pablo escribe esta carta, ¿verdad?, a los corintios, hermanos que eran gentiles, se convirtieron en la iglesia, pero que tenían, ¿verdad?, todos estos detalles. Por eso Pablo usa estos términos. Inclusive, ¿verdad?, menciona a uno que, ¿verdad?, creo que en el capítulo 5 menciona a uno de que había inclusive, ¿verdad?, estado, ¿verdad?, con su madrastra, con su mamá prácticamente, ¿verdad?, y había pecado, hecho tal cosa, ¿verdad? Algo que los incrédulos, hermanos, hacen atrocidades. Los incrédulos hacen cosas. Hay hasta incrédulos que se han metido hasta con sus propias hijas. Usted sabe esas cosas que existen en el mundo, pero hay gente que aunque ha hecho ese tipo de cosas terribles, de pecados tan terribles, hermanos, se han convertido a Cristo y se han arrepentido de ese pecado y han venido al Señor. ¿Qué hace el Señor con ellos? Siempre pensamos eso. ¿Qué hace Dios con esa gente? ¿Tenerlos arrumbados en la iglesia, inservibles? No, yo creo que no. Pero el apóstol Pablo nos habla aquí de algo muy claro, muy importante, que nos saca a la luz para verlo, como ya lo dijimos, ¿verdad?, con madurez. Los que no vemos, ¿verdad?, con madurez, lo que hacemos es ser legalistas, ¿verdad? Llegamos a ser legalistas. No, es que así lo dice la palabra y no se puede. Bueno, la palabra lo dice y no estamos diciendo que no. Y Pablo no dice que no. Dios tiene su postura, Él tiene su ley, su mandamiento. Pero aquellos que han entrado en la justificación de Cristo han sido lavados con la sangre de Cristo. Entonces había que saber si aquellos, ¿verdad?, que pueden tomar un cargo en la iglesia, realmente han estado en la iglesia buscando a Dios y se descarriaron. Bueno, si se descarriaron así y vuelven para buscar un cargo, no se los daríamos. No sería lo correcto. ¿Por qué? Porque han conocido la verdad y se han burlado de Dios. Pero si hablamos de gente, ¿verdad?, que ha venido, que no conociendo la verdad, no entendiendo la verdad, la palabra de Dios, ha cometido tantos males, tantas cosas así, hermano, llegan al Señor
Y Pablo dice acá, es importante observar, ¿verdad? Esto. Entonces dice Pablo, esto lo decimos en una forma de concesión, un permiso, amén, que el apóstol toma, ¿verdad? Para la iglesia, para resolver estos problemas que no tienen ley. Es un problema, hermano, que se sale de control, que si no tenemos de abogado a Cristo y al apóstol Pablo aquí, nadie serviría para nada. Pero gracias al Señor, gracias a la sangre de Cristo que fue derramada por nuestros pecados y por toda la humanidad, hoy, hermanos, tenemos el privilegio de poder venir al Señor. De manera que el consejo aquí, ¿verdad?, es que procuremos no buscar el divorcio, ¿verdad? La hermana, la cristiana, tiene que procurar no provocar el divorcio. Si el divorcio se provoca por otro lado, por el esposo, hablando de la hermana, ¿verdad? Porque eso puede pasar viceversa, que el esposo esté buscando al Señor y la esposa sea la que provoque y diga yo me voy, o se va, busca a otro y se va. ¿Qué hace el hermano, el varón de 20 años que se queda? Va a vivir sin casarse otra vez toda su vida. Cuando no tiene el don de continencia, va a pecar, va a caer en pecado, va a estar fornicando. No, Pablo dice que no se quemen, ¿verdad? Hay que casarse, pero habría que saber y que ver, ¿verdad?, de qué manera ha ocurrido, ¿verdad?, tal situación. Es muy importante. Así que, amados hermanos, el llamado del Señor, ¿verdad?, como lo vuelvo a decir, el llamado de Dios, ¿verdad?, es no provocar divorcios. Los cristianos, la cristiana o el cristiano, nunca mire eso como una salida, un escape, sino busque a Dios. Y si el esposo es duro, es malo, Dios va a determinar un momento para que sea libre. Y si la esposa es mala, no se puede vivir con ella, bueno, Dios te va a librar de allí. Algunos Dios los ha librado cuando se muere la mujer, se queda libre el varón. Otros han sido librados cuando se muere, ¿verdad?, el varón, y la mujer queda libre. Y otros, ¿verdad?, como ya lo dijimos, agarra el varón y se va, se larga, como dicen, y la mujer pues no hizo nada. Ella hizo todo lo posible por hacer lo correcto y lo dejaron, bueno, pues la mujer queda libre. Eso es lo que Pablo, ¿verdad?, deja ver o entender en este capítulo, que habla, ¿verdad?, sobre el matrimonio. Entonces, hermanos, hay muchas cosas que aprender y conocer, porque aquí no estamos hablando de puros matrimonios bonitos, ¿verdad? Ojalá fuera así. Eso fue el plan de Dios. El plan de Dios es que el hombre y la mujer que se casan, se amen de verdad y se mueran amándose, ¿verdad? Como lo dice la misma palabra, que la muerte los separe. Lamentablemente, hermanos, la mayoría de las separaciones hoy no los ha separado la muerte, sino otro hombre o otra mujer. Y eso, hermano, es el problema que tenemos hoy en las iglesias, y que el apóstol Pablo, ¿verdad?, entra en defensa de esto. Él menciona esto y deja muy claro su postura. Y nosotros como iglesia tenemos que aprender a madurar en ese aspecto, ¿verdad? Conocer bien lo que dice la palabra de Dios para que podamos juzgar correctamente, ¿verdad?, las cosas que ocurren a nuestros hermanos en la iglesia, ¿verdad? Y poder comprenderlos y amarlos a pesar de que hayan tenido una vida tal vez fuera del Señor, una vida diferente. Aunque sea, ¿verdad?, una prostituta, que eso es lo que más podía pasar, que se convierta, ¿verdad?, una prostituta y venga aquí a la casa del Señor. ¿Qué haríamos con eso? Bueno, la palabra del Señor dice que aún las endemoniadas y las prostitutas eran las que servían al Señor Jesús en vida. Dice la palabra que habían varias Marías que servían y seguían al Señor, trabajando con Él en su ministerio, sirviendo al Maestro, hermanos. Eran mujeres que habían salido, algunas habían echado fuera demonios de ellos, algunos habían dejado la prostitución y se fueron y sirvieron a Jesucristo. ¿Cómo les parece? Entonces el Señor, hermano, es muy misericordioso, su gracia es grande, es verdadera, nos justifica. Pero sí, una cosa, no juguemos con la gracia. La gracia no es para juzgar al pecado, amén. La gracia es para aquellos que de verdad quieren servir a Dios y tienen tal vez un pasado malo. Para aquellos que hoy quieren servir a Dios y se dan cuenta que tienen problemas, pero que son sinceros. No, la gracia no es para jugar con ellos. La gracia no es para decir, yo peco y Dios me perdona de todos modos. Esos son burladores. Esos son aquellos que se atreven
y son rebeldes. Ya para ellos no hay ni concesión ni ninguna ley que los ampare. Es el infierno, como lo dijo el apóstol Pablo también a los hebreos, ¿verdad? Si alguno peca conociendo esto, no queda otra cosa sino un hervor de fuego que consumirá a los enemigos. Así que es muy claro la palabra en cuanto a eso, hermano. Dios nunca va a solapar algo malo. Dios defiende a aquellos que, aunque han pasado por cosas malas, quieren de verdad componer su vida y servir al Señor. Para ellos, Dios, dice la palabra, ha abierto una puerta muy grande, ha abierto el velo para que todos puedan entrar. Se ha abierto un camino para todos esos pecadores como nosotros, ¿verdad? Exactamente como nosotros, para venir a Cristo y servirlo y amarlo con todo el corazón. Así que pónganse de pie en esta noche. Denle un aplauso al Señor, amado hermano, si ha entendido el mensaje. Y así, hermano, podamos madurar y dejar de juzgar o juzgar cosas. Mejor pidámosle al Señor que nos ayude a amar a nuestros hermanos y a verlos como santos, porque ahora son justos por nuestro Señor Jesús. Oramos al Señor, hermanos. Nos ponemos de pie. Padre, te damos gracias, bendito Señor, por tu palabra, Padre Santo, tan profunda. La misma palabra testifica que son cosas difíciles de entender. Pero Padre, cuando nos dedicamos a poder estudiarla y entenderla, Señor, hay claridad. Tu palabra no es difícil, no es imposible de poder entender, Señor, si nos dedicamos a estudiarla, Señor. Y por eso, Padre, te pedimos en esta